¿Le preocupa a usted mucho cuánto costará la reforma constitucional? Yo le preguntaría a usted cuánto le preocupa a usted que el sistema nacional, que vale miles de millones, quede en manos de extranjeras. Eso sería una primera preocupación. Pero si la preocupación principal fuera esa, no haríamos ninguna reforma. Amigos y amigas, vamos a ir al segundo Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Vamos a escuchar a un diputado del PRD y un diputado del Movimiento Ciudadano que, amigos y amigas, como siempre, están en contra de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar a Manuel Butler cómo los ha puesto en su lugar. Les ha dicho que si prefieren que las empresas extranjeras se roben a Comisión Federal de Electricidad o que siga siendo de los mexicanos. Amigos y amigas, los dejó sin palabras. Entonces, a la primera ronda de diálogo, vamos a dar el uso de la palabra al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado Espinosa Cházaro. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Por respeto a la Junta de Coordinación Política, procuraré no excederme en más del doble el tiempo que se nos ha concedido. Ciertamente hay un planteamiento de cuestiones técnicas, pero no podemos sustraernos de la carga ideológica que se presenta por parte de quienes presentan la propuesta. Nosotros planteamos desde el PRD que no ayuda a la discusión si se pretende construir la idea de un pensamiento único respecto del sector eléctrico nacional. Y por pensamiento único lo podemos plantear o desde el presidente de la República o bien del director de la CFE. Yo creo que conviene escuchar las distintas voces que se manejen en el marco del respeto para pues tratar de coincidir o de modificar lo que sea mejor para México. En el PRD tampoco somos, como se ha dicho de pronto, defensores de los grandes empresarios y mucho menos de los empresarios extranjeros. Queremos dejarlo muy claro, solamente pensamos distinto en algunas cuestiones y aunque algunos se sonrían, pues votamos en contra en 2013 de la ley de Peña. Que les reclamen a otros, nosotros votamos en contra y votamos en contra porque no venía la parte de transición energética. No está, desde nuestro punto de vista, plasmado, y mucho menos en lo constitucional, el tema de la transición energética y el camino a una energía limpia. Eso sí podemos discutirlo, eso sí podemos construirlo. Y lo segundo que no nos queda claro es la forma en lo que en el discurso público se plantea de que las tarifas van a bajar y sobre todo nuestra preocupación es a los que menos tienen. Mi pregunta, licenciado Bartlett, en concreto, es general, pero sirve en este arranque de la discusión, es si desde su punto de vista este planteamiento de recuperar, descentralizar nuevamente el sector eléctrico, de nacionalizarlo, para decirlo con toda propiedad, debiese hacerse también en otros sectores que han sido privatizados. Pongo algunos ejemplos: la telefonía, los ferrocarriles, petroquímica secundaria, industria azucarera, la banca comercial, líneas aéreas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si necesariamente, porque yo lo escuché con mucha atención, los planteamientos que se hacen respecto de los abusos del mercado necesitan forzosamente pasar por una reforma constitucional. Esas son mis dos preguntas. La de si necesitamos nacionalizar en el siglo XXI todo lo que se ha dado a que los privados ejerzan. Esa pregunta con un sí o un no me basta. Y lo segundo es por qué lo constitucional y no en lo reglamentario, reglamentar lo que pudo ciertamente haberse quedado con lagunas legales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, don Manuel, para la respuesta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Dice usted que, me recuerdo porque yo estuve ahí, que el PRD votó contra la reforma de Peña Nieto. Y al votar contra la reforma de Peña Nieto,
quiere decir que están ustedes en desacuerdo con todo lo que la reforma de Peña Nieto produjo. Y lo que la reforma de Peña Nieto produjo es lo que yo he descrito. Monopolios privados a través de sociedades de autoconsumo ilegales, en donde se ha refugiado la plutocracia mexicana para no pagar, ¿verdad? Y que al quitarle porque son 70,000 productores, grandes empresas que están alojadas en estos monopolios privados, no pagan lo que tendrían que pagar. Yo creo que ustedes no estarían de acuerdo, habiendo votado en contra de la reforma energética de Peña Nieto, que se establecieran en esa reforma económica constitucional de Peña Nieto monopolios privados. Porque se dice mucho aquí y se comenta que hay que defender la competencia. Bueno, esta reforma no es de competencia, ya se los escribí, es al contrario, una reforma para establecer monopolios en favor de intereses privados. De manera que yo creo coincidir con usted plenamente. Si votó usted en contra de la reforma energética de Peña Nieto, yo considero que estaría usted en contra de que hagan todos esos despropósitos para desaparecer a la CFE. Yo no creo que al votar a favor o en contra de la reforma de Peña Nieto esté usted de acuerdo en que el mecanismo establecido por la reforma de Peña Nieto significa la desaparición de la CFE. También estoy seguro, ustedes que han sido un partido nacionalista toda su existencia, yo no creo que estén a favor de que las empresas extranjeras, de esta manera, a base de un saqueo, porque ya presenté las cifras, se apoderen del sistema eléctrico nacional, desaparezcan a la CFE con 44,000 millones de dólares, que es claramente un despojo. Ahí es donde queda claro que sí debe haber una reforma constitucional, porque todo lo que estoy diciendo está en la reforma, porque los contratos de autoabasto, los contratos de generadores privados, los contratos y los permisos que establecen todo este oprobio, saqueo al país, pues deben desaparecer. Y solo van a desaparecer si hay una reforma constitucional. Yo he oído en los planteamientos que aquí se han manifestado que por qué no nos hacemos un poquito una correccioncilla, ¿verdad? Que podemos ponernos de acuerdo en algo pequeño. Nada más que lo que yo estoy presentando es la verdad, ¿verdad? Y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible. Pero además de ser indefendible, ¿verdad?, es insostenible, porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional, los intereses privados en la historia de México, ¿verdad?, lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene, ¿verdad? No establecen un sistema de planeación para el crecimiento del país, para impulsar regiones enteras, establecen mecanismos de ganancia en donde es conveniente. Y eso es lo que están haciendo ahora. No solo estos monopolios privados asocian a 70,000 grandes consumidores, quitándole la posibilidad al sistema nacional de atender debidamente como se hacía las necesidades del sector social, ¿verdad? No solamente, sino también han creado monopolios privados las 4 empresas principales que son privadas, ¿verdad? Estas empresas ya tienen monopolios, además de ser monopólicas, tienen monopolios, por ejemplo, en Monterrey, que se está discutiendo ahorita, que no existe la CFE, pero tampoco existen las otras, existe Iberdrola, un monopolio privado en la región más importante y financiera del país. Eso es lo que vamos a defender. Pero lo mismo en toda una región está ya establecido el monopolio. ¿Y sabe usted por qué? Y lo hago convencido de que usted estará de acuerdo conmigo, porque su posición es una posición nacionalista y defensora de los intereses nacionales. Pues esta reforma lo único que va a lograr es que esas empresas extranjeras se apoderan del sistema eléctrico. Y ya me señaló el tiempo. Bueno, me guardo lo demás para la siguiente pregunta. Muchas gracias, diputado.
Gracias, don Manuel. Diputado Espinosa Cházaro. Sí, solo dejar constancia que me hubiera gustado escuchar las respuestas y tendríamos que volver a nacionalizar todo y no estamos de acuerdo en todo, tenemos grandes diferencias, sobre todo en la transición energética que tampoco se mencionó. Gracias por su atención. Gracias, diputado Espinosa Cházaro. Vamos a continuar con este diálogo. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra al diputado Mauro Garza, que tiene un papel muy relevante también en la vocería del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hacer su pregunta. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los ponentes. Gracias por este espacio y la oportunidad de poder dialogar acá. Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que tenemos que ser eficientes y sobre todo también tenemos un compromiso con las energías renovables. Creo que ambas pueden convivir y pueden estar en esa lógica. Nosotros queremos a una Comisión Federal de Electricidad eficiente, invirtiendo en transmisión y en generación. No lo ha sido. En transmisión y en distribución, según los números de Comisión Federal de Electricidad, presentan números positivos. En el tema de generación no los tiene. En las 6 filiales, solo en filial 5 obtiene números positivos y es donde compra a los famosos, a la inversión de los pies. Y en otro tema que me gustaría escuchar, ¿por qué esa obsesión de seguir invirtiendo en el tema de generación y cuánto nos va a costar a todos los mexicanos esa inversión? El segundo punto, con el tema, y se ha mencionado en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Usted mencionó, señor director, que no tendría sanciones económicas México de aprobarse esta reforma con la parte de los tratados internacionales, cuando todos los expertos han manifestado que estos montos pudieran superar inclusive los 80,000 millones de dólares. Me gustaría también conocer de su parte cuánto nos costará a todas las mexicanas y los mexicanos de aprobarse esta reforma en el tema de sanciones internacionales que tendríamos que cubrir. Y el tercer punto, hoy ha estado circulando en diferentes medios el tema del incremento en el uso del combustóleo. Sabemos que debido al daño que ocasiona el medio ambiente, ya lo vimos en el tema de Salamanca, que se incrementó 7 veces el número de dióxido que se permite y se tuvo que declarar emergencia sanitaria. Lo vemos también con el tema de la planta de Tula, en la calidad del aire que se respira aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cuánto sería el incremento que se tendría en el combustóleo? Sabemos que se ha incrementado 30% la producción del combustóleo, sabemos que uno de los principales compradores del mismo es Comisión Federal de Electricidad y quisiera saber cuánto se va a incrementar si se aprueba esta reforma el uso del combustóleo. Muchas gracias. Gracias, diputado Mauro Garza. Don Manuel Barte tiene el uso de la voz para dar respuesta. Muchas gracias, diputado. ¿Le preocupa a usted mucho cuánto costará la reforma constitucional? Yo le preguntaría a usted cuánto le preocupa a usted que el sistema nacional, que vale miles de millones, quede en manos de extranjeras. Eso sería una primera preocupación. Pero si la preocupación principal fuera esa, no haríamos ninguna reforma. Y tenemos que hacer una reforma y tenemos que enfrentar una reforma impuesta que genera esos resultados que he descrito. Según los estudios que han hecho nuestro jurídico, no tenemos problemas en relación con el Tratado de Libre Comercio. Hay una amplia capacidad para nosotros de actuar en defensa de los intereses nacionales y estamos seguros que no tendremos problemas. Pero repito, ¿cuánto cuesta el sistema eléctrico nacional? ¿Cuánto cuesta la CFE, que nos ha costado a los mexicanos décadas desde 1936 a la fecha? ¿Cuánto cuesta el que nos saquen y se lleven todo el sistema para intereses extranjeros? ¿Cuánto cuesta que los recursos que genere el pueblo de México pagando la electricidad se vayan del país y saquen el país, además de los ingresos de esta importantísima función? Yo creo que no hay, y lo podemos discutir con más detalle, no hay ningún peligro desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, bueno, creo que ya contesté lo del costo, ¿no? Yo creo que el costo es no hacerlo. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, don Manuel, por su respuesta.
Es importante, amigos y amigas, que difundan este tipo de videos para que el pueblo de México esté informado de lo que está pasando en este Parlamento abierto. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.